Buenas tardes. El día de hoy voy a relatar una obra muy interesante que se llama La Ilíada de Homero. Esta obra es importante ya que aquí se desarrolla una guerra entre troyanos y aqueos. Esto se dio en 10 años, consta de 24 cantos, es un poema épico. Se desarrolló en el siglo XII, en el año 512 a.C. Es una obra muy antigua, pero muy interesante para la revolución y también para las personas que ven sobre la historia de los tiempos de antes, cómo sucedían las guerras antiguas con las que son ahora, tienen un poco de relación con las guerras que tiene Perú con Chile, etcétera. La historia comienza cuando roban los aqueos a la esposa del príncipe Menelao, que es Helena. Lo roba París, que tiene su padre, que es el señor Priamo. Entonces, desde ahí se da la guerra porque ella es raptada y el esposo está en apuros e intenta ir por su rescate. Especialmente esta obra le da un revuelo a que empieza con el tema principal, que sería la cólera de Aquiles, ya que es un griego que siempre tiene ese carácter o esa mala fama de ponerse en contra de los demás. Entonces le tiene cólera a Agamenón, ya que es de otra banda, ¿no? Por así decirlo. Y ya que Agamenón está en busca de su esclava Briseida, porque también había sido raptada en ese entonces. La Ilíada tiene mucho en común con la obra de la Odisea porque son escritas por el mismo autor, que es Homero. Entonces son prácticamente rapsodas que fueron escritas durante muchos siglos. Esta obra también es como un manifiesto militar, ya que habla de las guerras de los militares, de los antiguos dioses, en donde se ve lo que es la fuerza y la valentía de estos hombres, pero también se ve mucho lo que es el pesimismo, ya que eran personas troyanos y aqueos, que no medían mucho las consecuencias o acciones que iban a haber después de esa guerra, como muertes, raptos de las mujeres. No tomaban en cuenta las consecuencias que pasarían. Simplemente actuaban por, por voluntad propia o por su instinto. Entre los personajes encontramos que a los cuales los aqueos los denominan como griegos, y entre ellos destacan los personajes que son Aquiles, que es el guerrero, y también Agamenón, que es por decirlo, el patriota de toda esa tribu. Y entre ellos tenemos a más personajes, los cuales tenemos a Patroclo, Menelao, Helena, tenemos a Ajax el Grande, a Diomedes, tenemos también a Odiseo, o más conocido como Ulises. También está Néstor, Tesites, Idomeneo, Fénix y Tetis, que forman parte del grupo de los aqueos. Estos son los personajes principales y también los personajes secundarios que están dentro de esta obra. También tenemos por parte de los personajes a los troyanos, el cual esta banda lucha constantemente para protegerse entre ellos y también a su banda, a su tribu, la cual aquí destaca lo que es el rey Priamo, que es el dueño de todos ellos, o sea, el patriota. Y también tenemos a los personajes que destacan aquí. Tenemos al personaje Héctor, que es el enemigo directo de Aquiles, que es el causante de provocar su muerte. Encontramos al personaje París, Andrómaca, Eneas, Casandra, Hécuba. Tenemos al personaje Astianacte o Escamandro. También tenemos a Glauco, a Deifobo, a Dolón, Antenor, Polidamante, Euforbo. Y el último personaje, que es Agenor, que es parte de esta banda de los troyanos. Y nada más que importante que la banda de los dioses, la cual controlaba una banda a otra, estaba a favor de esta o de la otra. Eran los dioses del Olimpo, los más conocidos. Entre ellos destacan sus personajes como Zeus, Afrodita, Hefesto, Ares, Artemisa,
Hermes, Eris, Atenea, Apolo y el último personaje que es la diosa Hera. Ahora hablaremos de los cantos, los 24 cantos que están compuestos en la obra La Ilíada de Homero. El primer canto nos habla de la peste y la cólera. Tras 9 años del inicio de la guerra de Troya, fue un conflicto bélico entre aqueos y troyanos. La peste irrumpe en el campamento aqueo. Cante, un adivino asegura que la enfermedad no pasará desapercibida hasta que Agamenón entrega a Criseida a Crises, su progenitor. Cuando Agamenón entrega a su esclava Racta Briseida, ella era la esclava de Aquiles, provocando así un terrible enfado en él. Entonces Aquiles, muy molesto, decide retirarse del campamento donde estaban y decide tomar la decisión de Zeus apoyándolo. En el canto 2 encontramos el sueño de Agamenón y la Beocia. Zeus le envía un mensaje a Agamenón para que éste pueda continuar con la toma de Troya, pero la advierte a través de un sueño. Agamenón, tras transcurrir estos sucesos, había decidido mandar a cada uno a su destino y a su población. Sin embargo, el éxodo cesa cuando ellos se están preparando para poder ir a la guerra y comienza a enumerar lo que son las batallas que están dispuestas a luchar y las manda en diferentes embarcaciones. En el canto 3 habla del juramento de Helena y la muralla. Es entonces aquí donde los troyanos y los aqueos se juntan para empezar la batalla. París en ese entonces reta aquí a Menelao para que puedan proponerse un reto. Mientras Helena observa la batalla entre ellos, se da cuenta que ella va a ser prácticamente el trofeo para el equipo, la banda que gane. También un suceso aquí es que Menelao se encuentra a punto de matar a París y es ahí donde Afrodita aparece para salvarle la vida. Afrodita es la más conocida como la diosa griega del amor. En el canto 4 se observa lo que la violación de los juramentos y la revista de las tropas. Aquí los dioses se encuentran reunidos y Zeus quiere cesar el combate. Aunque al final deciden que la guerra debe continuar y es ahí donde Atenea baja a la tierra disfrazada e incita a Pándaro a disparar una flecha a Menelao, causando así un impacto o una muerte en su vida. La tregua cesa cuando Agamenón se entera de lo sucedido y decide alentar a sus tropas para que continúen la batalla. Entonces es ahí donde los dos ejércitos deciden enfrentarse. Allá con todo. En el canto 5 vamos a hablar sobre la principalia de Diomedes. Atenea aquí aconseja a Diomedes, pero ella le transmite coraje, mucha rabia, y es ahí donde él decide empezar la lucha y la guerra y la batalla. Por su parte, Pándaro hiere con una flecha a Diomedes, pero Atenea, tan paciente, acude a su rescate y decide atenderlo. Después le advierte que debe dejar de estar atacando a los dioses, a menos que se encuentre con Afrodita. Entonces Diomedes ataca a Eneas, el cual es el hijo de Afrodita. En el canto 6 vamos a hablar de Héctor y Andromaca. La guerra continúa sin ayuda de los dioses, y los aqueos juegan frente a la amenaza de los troyanos. Heleno, príncipe de Troya, le pide a Héctor que viaje a Troya para ordenarle a su madre y a las mujeres troyanas que se dirijan al templo de la diosa Atenea y le hagan una ofrenda para que la diosa se apiade de ellos en la guerra. Entre tanto, en las guerras se encuentran en el campo de batalla Diomedes y Glauco. Ellos se encuentran y realizan en son de respeto intercambios de armaduras. Héctor insta a París a que luchen en la batalla. Poco después se encuentran con su esposa Andrómaca, la cual se encuentra muy mal y llora desconsoladamente porque teme perder a su esposo en la guerra. El canto 7 es el combate en la muralla. Aquí es donde Héctor quiere enfrentarse a los aqueos y le pide a uno de ellos para enfrentarse. Entonces Áyax Telamonio es el elegido. La batalla trasciende hasta el anochecer, cuando los combatientes se dan una tregua. Por su parte, Néstor le dice a los troyanos, Néstor ordena a que se construya una muralla para proteger el campamento y se pueda incinerar lo que son los cadáveres. Asimismo, los troyanos entre ellos conversan y tratan de asegurar si es hora de entregar a Helena o no. En el canto 8 hablaremos de la batalla interrumpida. Zeus prohíbe a los dioses ayudar a los troyanos y a los aqueos. Atenea, al escuchar esta decisión, se opone y decide, aunque sea, que ellos tengan consejos durante la guerra,
para que estos puedan dar su batalla aunque ellos no puedan intervenir. Durante esta guerra, Zeus decide mandar un rayo y los aqueos huyen. Sin embargo, Néstor decide escapar y lo logra, pero uno de sus caballos muere lamentablemente. Agamenón solicita la ayuda de Zeus y esto da beneficio a las tropas aqueas. Hera y Atenea, las diosas, bajan desde el Olimpo a ayudar a los griegos, pero la Isis los frena. En el canto 9 vamos a hablar sobre la embajada de Aquiles. Agamenón decide reunir a los suyos, a los de su banda, para que paren esa guerra y puedan ir directamente a su casa. Diomedes advierte que no está de acuerdo con esa decisión y él sigue luchando, sigue proponiendo más guerras. Entonces Néstor aconseja a Agamenón que se disculpe con Aquiles y este le promete que le va a devolver a su mujer. Sin embargo, Aquiles, como es un personaje que se siente muy ofendido y tiene mucha rabia y cólera, decide no aceptar esa decisión, no lo toma por completo y entonces opta por no aceptarla, sino dejar que esa decisión no fluya y deciden continuar la guerra sin aceptar el perdón. En el canto 10 se da la gesta de Dolón. Aquí Agamenón y Menelao se unen para poder vigilar lo que es el campamento troyano. Así, Diomedes y Odiseo se encargan de llevar a cabo la comisión. Por su parte, Héctor también resuelve enviando a Diomedes. Por su parte, Héctor da resolución para que envíe a Dolón a que pueda expiar para que vigile a los aqueos. No obstante, este es interceptado por Diomedes y quienes lo interrogan para que puedan obtener información. Entonces Diomedes y Odiseo descubren el plan de los troyanos y están a la perspectiva de todo esto. Y deciden asesinar a los soldados tracios y a su rey, Reso, los cuales iban a ayudar a los troyanos en la guerra. En el canto 11 hablaremos de la gesta de Agamenón. Aquí la batalla comienza nuevamente y Agamenón es el participante y sobresale en ella matando a muchos troyanos. Zeus advierte que si consiguen herir a Agamenón, los troyanos saldrían victoriosos. De este modo, Agamenón cae herido en la batalla y los troyanos toman las riendas de la batalla. Entre tanto, Aquiles se niega a pelear y envía a Patroclo para que averigüe cómo va desarrollándose este combate, qué estrategias están tomando tanto aqueos como los troyanos. El canto 12 nos habla del combate en la muralla. Los troyanos comienzan la guerra muy cerca de la muralla de los aqueos. Es aquí donde Héctor lanza una piedra y decide atravesar la puerta de la muralla. De este modo abre paso a los troyanos, quienes entran al campamento rival, arrasando todos de un solo paso. El canto 13 nos habla de la batalla junto a las naves. Es aquí donde la batalla continúa y Poseidón asesora a los aqueos para que ellos puedan dar buenas batallas y puedan resistir a los ataques de los troyanos. Héctor continúa con el conflicto y tiene una gran ventaja. El canto 14 nos habla del engaño de Zeus. Hera engaña a Zeus y lo deja sonsoliento. Entretanto, Agamenón está a punto de rendirse nuevamente y Poseidón ayuda a los aqueos en la batalla. Por su parte, Áyax decide atacar a Héctor, el cual queda herido y tiene que retirarse del combate. Después, los aqueos deciden recuperar su avance. En el canto 15 hablaremos de las nuevas ofensivas de las naves. Zeus se despierta y se enfada con Hera. Asimismo, este asegura de que la batalla la ganarán los troyanos, a menos que Aquiles regrese a la contienda. De este modo, Zeus le da fuerza a los troyanos y a Héctor, que es el que más necesita. Ellos son quienes consiguen llegar hasta las naves de los aqueos y logran elevar su posición a la batalla. El canto 6 nos habla de la gesta de Patroclo. Es aquí donde Héctor quema las naves de los aqueos. Por su parte, Patroclo busca la ayuda de Aquiles y le pide sus armas para que pueda ayudar a los griegos. Así Patroclo llega con la vestidura y armas de Aquiles. Entonces este llega vestido con la armadura de Aquiles y los troyanos, al confundirlo, deciden huir, ya que él es muy temido y pensaban que él estaba en el traje puesto. Después Apolo ayuda a los troyanos y golpea a Patroclo por la espalda, y este muere en manos de Héctor. En el canto 17 hablaremos de la gesta de Menelao. Los aqueos vengan la muerte de Patroclo y luchan. Por su parte, los troyanos no quieren conseguir la armadura de Aquiles, la cual es hurtada por Héctor. Los aqueos deciden finalmente llevarse el cuerpo de Patroclo en las naves. En el canto 18 hablaremos sobre la fabricación de las armas. Antíloco informa sobre la muerte de su amigo Patroclo a Aquiles.
Entonces Aquiles decide vengar su muerte y enfrentarse a Héctor. Esto era un tipo de venganza. Los troyanos se reúnen y tratan de darse consejos y ver cómo se van a liberar para que ellos puedan continuar esta batalla. Mientras algunos quieren protegerse entre las barras que estaban allí de las murallas, entre las paredes, Héctor pretende luchar en campo abierto. Por otro lado, Tetis, madre de Aquiles, consigue una armadura nueva para su hijo, por medio de Hefesto, que es el dios del fuego. En el canto 19, Aquiles depone la ira. Aquiles se dispone a pelear con la nueva armadura que le había ofrecido su madre, pero antes hace las paces con Agamenón, quien decide devolverle a su esclava Briseida y le ofrece muchos regalos. En el canto 20 se hablará del combate de los dioses. Zeus descubre que Aquiles ha regresado a la batalla, permite que los dioses intervengan y ayuden al bando que prefieran. Aquiles lucha en campo de batalla y va dejando muchos muertos a su paso. También encuentra entre ellos a Eneas y lo ataca. Es ahí donde Poseidón consigue salvar la vida de Eneas. En el canto 21 que se da la batalla junto al río. Aquiles, como estaba muy furioso, mata sin piedad a todos los troyanos que se le atravesaran. Camandro, que es el dios del río, se enfurece y le pide de favor que deje de matar a la gente. Ante la negatividad de Aquiles, porque era muy soberbio este personaje, el dios lo rodea con sus aguas y Hera acude a rescatarlo. Asimismo, los dioses pelean entre ellos, unos en defensa de los troyanos y otros en defensa de los aqueos. Por su parte, Príamo ordena abrir las puertas de la ciudad y Apolo consigue alejar a Aquiles de los muros de Troya. El canto de 22 nos muestra la muerte de Héctor. Esto tiene lugar entre la batalla de Héctor y Aquiles por parte de las murallas de la ciudad. Aquiles ataca a Héctor y este intenta huir. En un duelo final, Héctor es asesinado por Aquiles, quien después de eso ata su cadáver hacia un carro de combate y este recorre con él por toda la ciudad. En el canto 23 se hablará sobre los juegos en honor a Patroclo. Los aqueos celebran un funeral en honor a Patroclo. Durante el acto, el difunto aparece su amigo que es Aquiles, y este dice que se entierra el cuerpo para que éste pueda descansar en la tierra de los muertos. Finalmente tienen lugar uno de los juegos en su honor. Entre ellos se encuentran las carreras de carros, las luchas libres, el levantamiento de pesas, entre otros. El último canto nos habla sobre el rescate de Héctor. Es aquí donde Príamo se dirige al campamento de Aquiles y le pide que por favor devuelva el cuerpo de Héctor. Es ahí donde ambos se arrepienten de todas las muertes que habían ocasionado al transcurrir esta guerra y este combate. Y Aquiles decide entregar el cuerpo de Héctor. Pero aún así, aunque había remordimiento entre estas guerras, ellos deciden volver a retomar la lucha, ese combate que tenían. Tenían mucha maldad en ese tiempo. Por último, el cuerpo de Héctor llega a Troya, donde se celebra un funeral en honor a él. Ya llegando al final de esta obra hay datos muy importantes, los cuales sería que leyendo el libro, la parte final nos dice que solo un cúmulo de ruinas humeantes quedaba de la gran ciudad y sobre las ruinas agonizaban los últimos troyanos, mientras el llanto de las mujeres arrastradas para ser esclavas se mezclaba con los gritos feroces y felices de los vencedores aqueos. Entonces nos dice que en sí los aqueos ya habían ganado esta lucha, esta batalla, y es ahí donde las mujeres serían esclavizadas y también eran asesinadas porque eran como, por decir, el punto débil que hoy mucho en día lo conocen. Los estereotipos y cosas así que hacen que solamente los que deberían luchar ahí eran el ser masculino, pero en sí también las diosas apoyaban con consejos y daban beneficios a lo que son los guerreros, que eran los troyanos y aqueos. Asimismo, era conquistada y destruida Troya. Había llegado para los aqueos al fin, después de 10 años, que fue la revolución en ese entonces, el momento de volver al mar, siendo así el momento de que vuelvan al mar e ir a sus tierras lejanas. Pero para casi ninguno el regreso fue fácil ni feliz, y muchos no volvieron a ver más la ciudad de donde habían partido. La obra, la Ilíada, nos enseña mejor a tener inteligencia a que enfrentarse, porque bien sabemos que los troyanos habían construido lo que es este caballo que vemos aquí en la presentación,
para que ellos vayan escondidos en ese entonces adentro de él, vayan escondidos y puedan ir a las tierras de los aqueos donde iban a empezar la guerra. Entonces ellos usaron su inteligencia en vez de enfrentarse. Hubieron enfrentamientos muy duros y difíciles, pero es muy importante lo que es la soberanía. También se interpreta lo que es la fuerza, sobre todo de los troyanos, y cómo ellos habían ingeniado varias estrategias como esta para que ellos puedan ganar este enfrentamiento. Entonces esta obra es recomendada porque también se plasma en lo que es la pedagogía griega en los tiempos antiguos, y sería muy útil que lo lean en todas sus versiones. Igualmente lo que le sigue es la Odisea. Así que es muy importante estar conociendo y reconocer lo que es la historia en los tiempos de antes, en los tiempos de Grecia. Gracias.